Buenos días, el Señor les bendiga. Yo le pido que usted le regale un abrazo, una sonrisa al que tiene de su lado en esta mañana. De la misma manera también extendemos un saludo a los que nos escuchan a través de la transmisión y están pendientes de este espacio para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hicieron bien en venir, hicieron bien en salir de sus casas, santificar este tiempo y poder disfrutar juntos en la presencia del Señor. Amén. Hoy vamos a hacer un paréntesis dentro de lo que Dios ha venido compartiendo en la casa. Hay una palabra, un sentir que Dios me expresó y quiero ser fiel a ello. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Sé que la mayoría de los que estamos aquí conocemos acerca de la historia de Isaac. Isaac fue una respuesta de Dios para una familia. Isaac también fue el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a un par de viejos. E Isaac también trajo algo que para mí me deja ver lo personal que es Dios con cada uno de nosotros. El nombre Isaac significa risa. El nombre Isaac significa alegría al corazón. Y en una etapa muy importante de la vida de Abraham y Sara, Dios, a través de lo que hizo, trajo alegría y trajo gozo. Cada vez que Abraham o Sara llamaban a su hijo, le decían: risa o alegría, ven para acá. Y en eso estaba representado lo que Dios había logrado en su interior. La historia de la vida de Isaac siempre en lo personal me ha parecido muy especial, muy linda. Porque Isaac fue el resultado de una paternidad y de una maternidad donde Dios ya había logrado una madurez. Siempre, y son de esas cosas que a veces en mi conversación con Dios le digo, le he preguntado: ¿por qué le regalaste un niño pequeño a un par de ancianos? Si la edad en la que ellos estaban iba a limitar de alguna manera en lo natural que ellos pudieran atender el ritmo y el brío de un niño pequeño. Es cierto que los niños de hoy no son los niños de ayer, eso es verdad, pero un niño es niño. Y yo no me imagino a un hombre canoso intentando jugar y criar a un pequeño. Pero yo creo en parte que lo que Dios logró a través de Abraham en su hijo fue algo que produjo un buen fruto. Yo, la verdad, tengo los textos, solamente voy a dejar guiarme por lo que el Señor ponga. Tenía algo escrito, pero el Señor, antes de coger el micrófono, me dijo: empieza por esto. Y vamos a leer un pasaje que incluso puede aplicarse a los jóvenes que están en esa etapa de merecer y están en la expectativa quizás de que el Señor les dé su idóneo, su idónea. Aunque no va a ser el mensaje final, solamente me va a servir para sembrar algo. Yo sí quiero que usted entienda lo siguiente. Capítulo 24. Abraham estaba muy viejo, más de lo que estaba cuando Dios le permitió tener a Isaac. Dice: y Dios lo había bendecido en todo.
Un día Abraham le dijo a su mayordomo, que era el más viejo de sus siervos. Perdóneme, yo no le dije, estoy leyendo una versión, discúlpenme. Esta es con la que yo estudio y la traje hoy. Usualmente de esta versión no traigo acotación mientras que predico. Ustedes saben que hay 3 que yo siempre uso, pero decidí usar esta por lo que dice. Entonces, si no puede seguirme la lectura, solamente escúcheme, amén. Discúlpeme que no se lo dije antes. Entonces dice verso 2: un día Abraham le dijo a su mayordomo, que era el más viejo de sus siervos, probablemente Eliezer. Yo no sé si usted conoce que en algún momento de la historia de Abraham consideró que Eliezer pudo haber sido su hijo. Es más, Abraham en una oración se lo presenta a Dios y le dice: mira, el hijo que tú me prometiste puede ser él. Para que Abraham llegase a pensar que Eliezer podría haber sido su hijo y no quizás Lot, que en parte, aunque era su sobrino, caminó con él y vivió en medio de una orfandad en la que Abraham lo cubrió, le dio paternidad. Yo creo que Eliezer, este hombre, en medio de lo que era su carácter, representaba mucho a los ojos de Abraham, como para que Abraham le hubiera dicho a Dios: hereda tu promesa sobre él. ¿Ven? Entonces probablemente es Eliezer a quien se está refiriendo aquí. Entonces dice que le habla a su siervo y le dice: coloca tu mano en mi entrepierna, o sea, aquí en esta zona. Algunos escritores dicen que en los testículos, porque era la forma en la que en aquellos días se hacía pacto. Y dice: y júrame por el nombre del Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una muchacha de esta tierra de Canaán, donde yo. ¿Por qué estaba preocupado Abraham? ¿Por qué no a Isaac le delega y le aclara esta instrucción, esta advertencia? ¿Por qué tiene que hacerlo con Eliezer? En el contexto, era Eliezer quien estaba a cargo de todas las posesiones de Abraham. Porque aún Isaac, aunque probablemente en este contexto puede tener entre 20 y 40 años, todavía no tenía la madurez para asumir todo lo que Dios había planeado sobre su vida y la responsabilidad de administrar la heredad de su papá. Entonces, siendo ya Abraham un hombre viejo, preocupado por su hijo, le dice: tú y yo vamos a hacer un pacto. Hasta el día de hoy me has servido con fidelidad. Hasta el día de hoy has permanecido en mi casa dándome tu lealtad. Y ahora te voy a encomendar algo que es muy relevante sobre mis generaciones. De esto depende que todo mi recorrido, que todo mi proceso, lo que he conocido de Dios, mis experiencias con Él, no se pierdan. Si la encomienda que te doy no la logras, todo esto se puede frustrar. Amén. Entonces siga leyendo. Verso 4. Para que esto no ocurra, irás a mi tierra, a la casa de mi familia, y buscarás allí una esposa para mi hijo Isaac. El criado le dijo a Abraham: supongamos que yo no pueda hallar una muchacha que quiera venir conmigo a este lugar. Entonces, ¿debo hacer que Isaac se vaya a vivir al país del cual usted salió? No, advirtió Abraham, cuídate de no hacerlo bajo ninguna circunstancia. La segunda advertencia, ¿cuál fue? Que él permaneciera en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque ese lugar, amados, representaba la heredad que Dios le dio a Abraham en medio de su caminar. Había dos cosas que Abraham quería preservar: un linaje, porque ese linaje representaba la intervención de Dios en un vientre estéril, y cómo Dios con su poder logró lo que el hombre no podía lograr. Estaba administrando la gloria de Dios en medio de su casa. Y segundo, le dijo: mira,
yo necesito no solo que guardes el corazón de mi hijo, que preserves de que él no se desvíe y le entregue su corazón a algo que va a poner en riesgo esta generación, sino también que él no abandone su heredad. Su heredad es muy importante. No me pongas peros, Elíasar, en otras palabras. Entonces le dice, no, advirtió a Abraham que se quede. Verso 7, porque el Señor Dios del cielo, que me ordenó dejar mi tierra y mi familia, y prometió darme esta tierra como propiedad para mí y mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti y hará que encuentres allí una doncella para que sea esposa de mi hijo. Wow, qué tremendo es. En otras palabras, no hay ningún problema en cuanto a lo que tú crees que puede interferir esta misión que yo te doy. Si tú confías en que Dios va a respaldarte, las cosas se van a dar. Y cierra con algo que a mí me impacta. Isaac fue la generación que recibió un legado, que asumió un relevo. Y al ver que era el momento de esa generación, Abraham dijo, mira, un día yo tomé ciertas decisiones que no fueron sencillas. Me desprendí y aún viví ese proceso de desarraigo en el cual Dios tuvo que incluso quitarme a mi padre para que yo pudiera verle a él, depender de él, conocerle a él. Si tú no haces esto, nada de eso hubiese valido la pena. Mi primera pregunta en esta mañana es: ¿qué legado nosotros le vamos a entregar a nuestras generaciones? ¿Cuál es la fe que ellos van a tomar y a continuar en su mañana? Ahora, el punto es, ¿por qué Abraham no se sienta con su hijo y tiene una conversación de adultos en la cual le dice: hijo, mira, hay tres cosas, le mencionó, muy importantes sobre tu vida? Primero, tú representas algo muy importante en él. Tú eres el resultado de una intervención del poder y la gloria de Dios. Tú eres parte de una promesa. Segundo, Dios te ha entregado a ti una heredad espiritual. Para muchos un desierto, para muchos un proceso, para muchos un lugar lleno de carencias. Para mí, Isaac, que has visto cómo he peregrinado en esta tierra durante tantos años, ha sido la oportunidad de ver a Dios cara a cara y aprender a confiar en Él. Abraham no le legó un lugar físico, porque si fuera en realidad por lo físico, tal vez no tendría atractivo. Abraham le legó un escenario donde vio a su papá toda la vida relacionándose con Dios, caminando de la mano de Dios. Y por último le dice: tú eres responsable de trascender las decisiones que yo un día tomé. Amén. Entonces, yo entiendo algo. Tal vez Isaac, probablemente algunos dicen de 40 años, no tenía una conciencia, una claridad en lo que esto representaba. Le faltaba la madurez de un siervo que aprendió durante toda su vida a servir con lealtad y fidelidad a su Señor. ¿Por qué Abraham le habla a Elíasar y no a su hijo? Porque yo creo que todavía Isaac necesitaba aprender de ese hombre, Elíasar, lo que significaba ser siervo. Jamás podrás administrar la heredad de Dios, jamás podrás administrar lo que representas en Dios y el testimonio y el legado de los que han visto tu crecimiento y han aportado para Él, si tú, amado, si yo no asumimos eso con un corazón y una conciencia de siervos. Amén. Entonces sigue la historia. Vaya conmigo un poquito más adelante. Verso 10: tomó 10 camellos de su amo
y los cargó con muchos regalos, de las mejores cosas que Abraham tenía, y se fue hacia el pueblo de Nahor en Aram Naharayim. Una vez allí, hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo de agua que estaba a las afueras de la ciudad. Era la hora de la puesta del sol, cuando las mujeres salían a buscar agua. Luego comenzó a orar. Wow, qué lindo esto. ¿Quién pudo haberle enseñado a Eleazar que esta era la manera y la forma de llevar a cabo los propósitos de Dios? Él ora y mire lo que dice: Señor, Dios de mi amo Abraham, sé misericordioso con mi amo y ayúdame para cumplir el propósito de mi viaje. Mira, aquí estoy junto al pozo de agua a la hora en que las muchachas del pueblo vienen a sacar agua. Permíteme saber cuál es la joven que tú has escogido para que sea la esposa de tu siervo. Y aquí hay una acotación para los solteros y las solteras. Me encanta la manera en la que este hombre entiende, debe buscar esposa para Isaac. Primero, porque lo más relevante en ello no es: bueno, Señor, aquí te traigo mis gustos, mi lista y todo lo que yo espero ver en ese príncipe azul. Este hombre entiende algo que tal vez Isaac no hubiera podido decidir si le hubieran delegado esta tarea. Imagínese donde hubiese sido Isaac y no, amados, Eleazar, quien estuviese allí viendo o esperando que se acercara ese harén de mujeres. ¿Qué usted cree que hubiera estado presente en la oración de Isaac? Señor, mándame la más linda de la ciudad, del pueblo. Mándamela, bueno, no sé, algunos dicen la rubia, la de ojos claros. A mí me gusta, siempre me gustaron las morenitas de ojos claros. Isaac probablemente pudo haber dicho: mándame una 90, 60, 90, no sé si es así, mándame una que cumpla mi expectativa. Pero noten lo que pide Eleazar. Mire lo que dice allí, me parece muy lindo. Dice el verso 14: permíteme saber cuál es la joven, dice esta versión, por eso la leo, que tú has escogido. No dice que yo voy a escoger. ¿Qué dice? Que tú has escogido. Me gusta mucho eso. Entonces siga leyendo conmigo y dice: te suplico que esa joven sea a quien yo le diga, por favor, baje su cántaro para que yo pueda tomar un poco de agua, y me conteste: tome usted, y también le voy a dar de beber a los camellos. De esta manera podré estar bien seguro de que en verdad amas a mi amo Abraham. La escritura en Proverbios dice que el que haya esposa, hay unos que dicen: uy, Señor, no sea tan bueno conmigo. Y eso es bueno, que será ser malo. No, solo es un chiste para que usted se despierte y se ría esta mañana. Hoy están súper serios. Entonces desde allá regáleme una sonrisa. Me parece muy especial entender lo siguiente: fue en la actitud de servicio que aquel siervo pudo discernir o distinguir realmente a quién Dios había escogido. Note algo: de manera providencial, yo creo que Dios elige a un siervo que, cuando le pide a Dios confirmación de su voluntad y de lo que Él ha escogido, le pide un acto de servicio. ¿No le parece cómo Dios está en control y cómo usa el carácter de un hombre para conducirlo y ayudarle a ver un aspecto del carácter de aquella doncella que le podría dar a entender: esa es la persona? Ustedes saben que por cultura las mujeres eran las que iban a los pozos con cántaros a traer el agua para el sostenimiento de sus familias. La mayoría de las veces no solo llevaban un cántaro,
Llevaban, yo no sé si usted ha visto The Chosen, no sé si así se pronuncia, ¿sí? Repeat after me, The Chosen. Y el que no lo entiende es porque no sabe inglés. Vea, si ustedes me hacen perder. Y había una vara que hacia los dos extremos tenía que sostener los cántaros, pero como si fuera poco, quien iba a sacar agua de un pozo también tenía que llevar una cubeta y un lazo. O sea, al final no era una tarea sencilla, era una tarea pesada, difícil. Y en el contexto, amados, que una mujer saliera del propósito por el cual estaba allí en ese pozo, hablaba mucho de su sensibilidad, de cómo ella tuvo empatía hacia la necesidad de aquel hombre. Entonces la escritura dice que Rebeca corresponde, perdón, ¿si es Rebeca? Si Rebeca corresponde al llamado de Eleazar. Ahora, el punto es, y hacia donde quiero saltarme e ir, vaya conmigo al verso 61, porque aquí es donde la cosa va a empezar a tomar un sentido para nosotros. Rebeca toma la decisión. Ella dice: aunque yo no conozca a Isaac, yo voy a ir con él, voy a ser su esposa. Su hermano le dice: venga, no, quédese un poquito, piénselo. Y ella dice: no, yo voy a ir allí. Todo Dios lo respalda. Eleazar ve cómo Dios le da gracia en medio de ese propósito. Y retornando, aparece en escena lo siguiente, verso 61. Entonces Rebeca y sus esclavas subieron a los camellos y se fueron con el criado de Abraham. Verso 62, preste atención que esto es lo importante. Mientras tanto, ya conmigo, mientras tanto. Ahora, Isaac sabía lo que su siervo Eleazar estaba haciendo. Tal vez en medio de lo que su padre le contó y de lo que se estaba allí fraguando, Isaac, amados, asumió con sujeción: así deben hacerse las cosas. Y él toma una decisión mientras espera. Isaac, cuyo hogar estaba en el Negev, o sea, en un desierto, había regresado del pozo de Lahai Rojí. Yo le pido que usted subraye, porque esto es muy particular para lo que vamos a aprender en esta mañana. La palabra Lahai Rojí significa el Dios que me ve, o el Dios viviente que me ve. Así traduce. Mientras que él aguardaba la manera providencial en la que Dios iba a obrar según su plan, iba a traer una respuesta a una necesidad personal que iba a ser relevante para todo lo que Dios iba a hacer en su vida. Él esperó en un lugar llamado el Dios que me ve. Y preste atención aquí. No solo lo aplico para los chicos. Yo creo algo. Si nosotros, los jóvenes, estuviéramos más abiertos a permitir y facilitar que Dios sea quien escoja, quien elija de acuerdo a lo que conviene, al propósito, a lo que representamos en Dios, y sobre todo a que no se pierda un legado que es muy importante continuar. Si nosotros nos dejamos guiar y dejamos que Dios obre, amados, no se imagina cuántas historias lindas de familias y hogares nosotros veríamos en la iglesia para edificación de las nuevas generaciones. Y lo más lindo es la actitud de Isaac. Mientras que esperaba y aguardaba la voluntad de Dios, esperó en un lugar muy representativo, en un lugar que se llamaba Dios me considera, Dios está viendo mi vida, Dios está contemplando, Dios está mirando quién soy. Entonces, sáltese un poquito, capítulo 25. Abraham volvió a casarse. Ustedes saben que
su esposa Raquel había muerto. En el contexto, Isaac había llorado, Sara había muerto. En el contexto, Isaac había llorado muchísimo esa situación. Él se casa, tiene otros hijos, usted sabe, yo no me quiero detener en este cabezón porque, ay Señor, pero mire lo que dice el verso 11. Después de la muerte de Abraham, Dios derramó abundantes bendiciones sobre Isaac. ¿Y qué dice allí? Isaac se quedó a vivir. Hay versiones que dice se estableció, hay otras versiones que dice habitó. ¿En dónde? ¿Cerca de dónde? Del pozo, el Dios. Es curioso, y para que usted comience a entender lo que Dios nos quiere hablar, para mí es muy diciente el comportamiento de Isaac. La Biblia, aunque dedica pasajes enteros, capítulos enteros a la historia de Isaac, casi que en otros contextos es muy poco, en otros libros de la Biblia es muy poco que se habla de Isaac. Se habla más de Abraham, se habla más de Jacob, su hijo, y las generaciones que vinieron después de él. Pero siempre me ha llamado la atención cómo es la vida de un hijo de alguien que ha tenido un encuentro personal con Dios, de la talla de Abraham. Cómo es la vida de un hijo que su papá, amados, valientemente arrojó su existencia en pos de un propósito. Cómo es la vida de un hijo de alguien que toda su vida, a pesar de sus errores, de sus flaquezas, se mantuvo firme en su testimonio. ¿Cómo es la vida de alguien así? ¿Qué ocurre? ¿Vale la pena? Y son preguntas que yo me hago. ¿Vale la pena estar aquí hoy, un festivo, un día como hoy, donde amanecimos con un frío tan tenaz, donde pudiéramos estar descansando o aprovechando el casi puente que nos queda? ¿Vale la pena desgastarnos por Dios, creerle a Dios, obedecerle a Dios? ¿Qué fruto podría trascender en nuestras generaciones si no desmayamos? Entonces viene la historia de este muchacho. Ya no estaba Abraham, ya no estaba la persona que le iba a decir: tú tendrás que hacer las cosas de esta manera. No olvides lo que tú eres, no olvides lo que Dios te ha entregado, y no me olvides las decisiones que yo tomé por Dios y cómo yo caminé por Él. En este momento ahora entonces queda solo, y lo primero que decide hacer, ¿saben qué es? Establecer su nuevo hogar. Diga conmigo, su nuevo hogar. Para los recién casados, él decide establecer su nuevo hogar junto a un lugar representativo. ¿Saben cuál fue ese lugar? El Dios que me ve. ¿Qué implica vivir expuestos a la mirada de Dios? ¿Qué implica, amados, vivir una vida transparente donde la mirada de Dios expone todo lo que somos? Entonces, para unir esta historia, vaya un poquito atrás, Génesis 21, y se pone bueno. Miren, yo lo empecé a estudiar y dije: wow, Señor, tú eres impresionante. Génesis 16, desde ahí vamos a iniciar. Génesis 16, vamos a ver paralelo entre dos historias. Génesis 16, vamos a leerlo desde el verso 6 en adelante. Dígame amén los que se están durmiendo. Muy bien, despiértense. Qué curioso que son solo los chicos, ¿no? Verso 6. Necesitamos Elíasar para esta generación, ¿sí o no? De eso voy a terminar hablando. Entonces Abraham le dijo a Sarai: la muchacha es tu esclava, así que haz con ella lo que quieras. Usted ya conoce el conflicto. Sara le pide, después de 10 años de desespero, de frustración al no ver la respuesta de Dios sobre su vida,
Dios había dado una promesa, un hijo, y ellos ven pasar el tiempo, no ocurre nada. Entonces dice, vamos a hacer que lo que Dios dijo se cumpla a nuestra manera. Ese es el riesgo más grande que los hijos de Dios corren. Y muchas veces, le voy a decir algo, te lo voy a decir por el Espíritu Santo. En nuestras fuerzas queremos forzar que lo que Dios ha dicho se vea, y cuando lo vemos nos justificamos porque como es aparentemente lo que Dios dijo, no importa la forma. Y aquí sí importa la manera. Entonces, ustedes conocen el conflicto que una mala decisión lleva a esta casa. Y empieza la rivalidad, y empieza entre Sara y Agar, y allí Abraham en el medio. Y mire lo que dice. Entonces Abraham le dijo a Sarai: la muchacha es tu esclava, en otras palabras, te pertenece a ti. Su vida, lo que le pase, es una decisión que está en tus manos, así que haz con ella lo que quieras. Sarai comenzó a maltratar tanto a Agar que ésta decidió huir. Me gusta esta versión y por eso la elegí. El ángel del Señor la encontró en el desierto, junto a un pozo que se halla en el camino que va hacia la región de Shur, y le preguntó 3 preguntas, o en la conversación 3 áreas abarca. La primera, ¿qué le dice? Lea conmigo: ¿de dónde vienes y a dónde vas? No es que Dios no lo supiera, iglesia. El asunto es que Agar tendría por primera vez, note esto, por primera vez la oportunidad de referirse a Dios frente a su necesidad. Y quiero que entienda lo siguiente, porque así me lo citó el Espíritu Santo anoche. Hasta este momento, Dios era el Dios de una pareja, ¿sí o no? Para de contar, sí o no. Dios se reveló a las generaciones después de Adán y Eva, y a cada familia en tiempos diferentes Él se acercaba para tomarlos de la mano, para darles a conocer su carácter, su corazón, y empezar a construir una relación con ellos. Hasta este momento de la historia, Dios era exclusivo de un par de viejos. Yo creo que Agar, mientras estuvo con su Señor, escuchaba: wow, mira, ¿sabe Dios qué hizo? Yo estaba frustrado dentro de mi tienda, llorando, diciendo: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios me dijo: sal de tu tienda, mira al cielo, así serán tus generaciones. Yo creo que la historia de Agar al lado de sus 2 señores tenía que ver con escuchar cómo Dios se revelaba a ellos. Pero por primera vez en la historia de una mujer indigna, una esclava egipcia, Dios, el Dios de un par de viejos, que sería el Dios exclusivo de una nación que Él escogió, en este contexto decide romper el esquema y decirle a una mujer: yo quiero que escuches lo que tengo que pensar, lo que pienso, lo que siento frente a lo que vives. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Exponme tu necesidad, exponme tus sentimientos, háblame de tu amargura, háblame de tus cargas. ¿Ustedes creen que eso no es un privilegio? Entonces, mire lo que sigue diciendo. ¿Qué verso estamos? Discúlpeme. Entonces el ángel del Señor le dijo: qué tremendo esto. Regresa a donde tu dueña. Sarai le había dicho: estoy huyendo de mi dueña, de Sara. Y Dios le dice: regresa a donde tu dueña y obedécela. Esa versión dice: humíllate, qué lindo. ¿Qué dice allá? Que sea sumisa. Además,
el ángel del Señor le dijo, tercero, tus descendientes serán tan numerosos que no será posible contarlos. Estás embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Ismael. Y entre paréntesis mi Biblia dice, el Dios que me oye, porque el Señor ha escuchado tu dolor. Esto me parece tan tierno, me parece algo tan especial del corazón de Dios. Es lógico que Dios interviene, porque Agar sería un instrumento en las manos de Dios para tratar con la inmadurez de una mujer necia que no sabía controlar sus emociones. Sara no seguiría siendo la misma. Dios se había dispuesto a ayudarla a crecer, cambiar su nombre y facilitar todo lo que en ella se iba a lograr y un propósito no se perdiera. Y Agar, amados, sería parte de ese propósito. Pero más allá de eso, Dios sale al encuentro para hacerle ver a esta mujer: tu dolor, tu dolor, tu dolor para mí es importante y yo no lo quiero pasar por alto. Sé lo que sientes, sé lo que estás viviendo en este momento, pero aún más conozco el temor que hay en tu corazón. ¿Y qué va a pasar conmigo? Si a mí me tratan como me tratan, si me han maltratado, si hoy estoy huyendo de una situación y tal vez, amado, a usted y a mí en algún momento de la historia de nuestra vida nos hemos visto rodeados de circunstancias que nos han llevado a asumir un mecanismo de vida en el cual huimos de todo, evitamos todo. Y ahí Dios la encontró y le dice: ¿de dónde vienes? Cuéntame de tu situación. ¿A dónde vas? ¿Ustedes creen que Agar sabía a dónde ir? En lo último que Dios le dijo, estableció un rumbo y una ruta para su existencia. Dice: ese niño va a representar algo que tú no puedes olvidar. Y es algo que usted y yo no podemos olvidar. Dios se escucha. Dios es empático y sensible a tu. Pero miren la manera sabia en la que Dios obra con Agar. Le dice: vuelve, obedece a tu señora. En otras palabras le dice: persevera, no huyas de tu proceso, no abandones lo que yo estoy haciendo, porque hay una promesa. Hoy te doy una promesa para animarte. Hoy te doy una promesa para que al volver no vuelvas con la misma actitud con la que saliste. Piensa en esto. ¿Cómo cree usted que regresó Agar a la casa de su señor? El Dios de ellos es mi Dios. El Dios de ellos también me escucha a mí. El Dios de ellos también vio mi necesidad. El Dios de ellos también tiene un plan conmigo y con mi hijo. Una mujer esclava que su vida no le pertenecía ni siquiera a sí misma, que lo que decidieran otros, eso se hacía. Dios, por encima de sus señores, le dice: tú me perteneces. Y no vas a, y tu vida y la vida de tu hijo no será el resultado de esta situación que tú estás. Y hoy te digo de parte de Dios: tu vida no va a ser el resultado de lo que actualmente tú estás viviendo. Que hay un Dios que nos ve. Cuando cobró esto sentido? Capítulos más adelante. Capítulo 21 del libro de Génesis. Verso 8. El niño creció, está hablando de Isaac, y llegó a la edad en que fue destetado, y Abraham celebró la ocasión con una gran fiesta. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de la egipcia Agar, le había dado y Sara vio que Ismael, el hijo que la egipcia Agar le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces fue
Y le dijo a Abraham: echa a la esclava y a su hijo. Jamás permitiré que el hijo de esa esclava participe de los bienes que le corresponden a mi hijo Isaac. Esto le causó mucho dolor a Abraham, porque después de todo Ismael también era hijo suyo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz lo que Sara te ha dicho, porque Isaac es el hijo a través del cual te daré descendencia. También de los descendientes del hijo de la esclava haré una nación, porque es hijo tuyo. Uno podría decir: ¿cuánta sabiduría Dios tuvo frente a una situación familiar, un conflicto tan complejo? Pero ¿en base a qué Dios decide? Conociendo el corazón y la explicación que Dios le da, probablemente cuando, y en el contexto de las Biblias que ustedes están leyendo, cuando Sara le dice que se vaya Agar y que se vaya este chico, Abraham ora y le dice: Señor, mira otra vez. Señor, mira, ayúdame. Y Dios le habla y le dice, y me parece el énfasis en donde Dios le quiere transmitir la idea, es donde está la clave. Y le dice: este no será el descendiente por el cual cumpliré mi voluntad. Será a través de Isaac. ¿Qué entiendo yo? Todavía Abraham, viendo la promesa de Dios cumplida, estaba limitado en su fe. Y tal vez veía más posibilidad en Ismael que en el mismo Isaac. Por eso Dios le dice: sácalo. No porque Dios lo desechara, ya había una palabra sobre él. No porque Dios no considerara el corazón de Abraham, sabiendo que aún siendo su hijo, él le daba su amor, sino porque Dios sabía que Ismael podría desenfocar la fe de Abraham. Miren lo sabio que Dios actúa. Pero ¿qué sucede? Verso 14. Al día siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó alimentos para el viaje, ató una vasija de cuero con agua a las espaldas de Agar y la despidió junto a su hijo. Ella se fue y anduvo de un lado para otro por el desierto de Beerseba. Cuando se le terminó el agua de la vasija, puso al muchacho bajo un arbusto. Luego ella fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues se decía a sí misma: no quiero verlo morir. Quiere decir que caminaron durante unos días, se acabó el agua y estaban muriendo de inanición, ¿cierto? Inanición es falta de tomar agua. Cuando ella se sentó, el niño se puso a llorar a gritos. Es increíble la actitud de esta mujer. Lo puso debajo de un arbusto, como muchos padres intentan hacer ahora al ver la agonía de sus hijos. Como no tienen lo que ellos necesitan para darles vida, al menos los ponen bajo el abrigo de actos inútiles que en realidad no pueden levantar y sostener a sus hijos. Pero allí mire lo que sucede otra vez. Verso 17. ¿Qué dice? Léalo conmigo, que esto es precioso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y Dios oyó el clamor del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: Agar, ¿qué te pasa? Una vez más, no tengas miedo. Dios ha oído el clamor del niño. Anda, levanta al niño y tómalo de la mano, porque haré de él una nación grande. En otras palabras, miren lo que literalmente le dice: tú lo dejaste allí porque tú ya no tienes nada que ofrecerle, pero tú te olvidas que hay algo en ti que yo puse en ti años antes de este momento. Un día donde yo te revelé que yo te escucho y yo hablé de tu generación. ¿Qué es lo mejor, Agar, que tú puedes darle hoy a tu niño?
Tú puedes asumir la actitud de indiferencia en la que dices: este muchacho ya se echó a perder, ya no tengo nada que hacer por él, yo me distancio, lo dejo ahí debajo del arbusto, en medio de una vida donde digo: al menos le doy estudio, al menos le doy comida, pero yo ya no sé qué hacer. Y en su actitud indiferente Dios la escucha y le dice: no, vuélvete a él, extiéndele la mano, levántale, porque recuerda algo: yo hablé una promesa sobre esa vida. Entonces dice, verso 19, léalo conmigo. Entonces Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo. Así que llenó la vasija de cuero y le dio a beber al niño. Dios bendijo a Ismael, el cual vivió en el desierto de Parán y se convirtió en un excelente arquero. Su madre lo casó con una egipcia. A veces un acto de fe puede salvar una generación que se está perdiendo. Usted me dice: ¿y qué tiene que ver esto con Isaac? Vamos a terminar en algo precioso. Génesis 26, Génesis 26. En aquella época, verso 1, hubo mucha hambre en esa región, tal como lo había ocurrido antes en el tiempo de Abraham. Isaac se trasladó a la ciudad de Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos. Allí se le apareció el Señor y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en el lugar que yo te indique, vive en este país y yo estaré contigo y te bendeciré, porque toda esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes, tal como lo prometí a Abraham tu padre. Verso 6. Isaac pues se quedó en Gerar. Cuando los hombres del lugar le preguntaban quién era la mujer, y ahí ustedes conocen que pasa lo mismo que le sucedió a su papá: codiciaron su esposa, ellos mintieron, Dios lo libra, etcétera. Pero vaya al verso 17. Salen de ese problema en medio de una situación de dificultad, porque había necesidad y hambre en la tierra. Y mire lo que dice el verso 17. De modo que Isaac salió de allí y se fue a vivir al valle de Gerar. Allí volvió a abrir los pozos de Abraham, los mismos que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham. Isaac les puso los mismos nombres que le había dado su padre. Un día los pastores de Isaac abrieron un hoyo en el valle y encontraron un manantial, pero cuando los pastores del lugar lo vieron, lo reclamaron como suyo. Esta es nuestra tierra, por lo tanto el pozo es nuestro, dijeron, y disputaron con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a este pozo Pelea, porque había peleado por él. Los hombres de Isaac cavaron otro pozo y nuevamente pelearon por él. A este pozo Isaac le puso el nombre Enemistad. Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no pelearon por él. Entonces Isaac le puso el nombre Lugar de Libertad, pues dijo: ahora el Señor nos ha dado un lugar en el que podremos prosperar. Su Biblia dice Rehoboth. Eso es lo que significa el nombre de este pozo. De allí Isaac se fue, ¿dónde dice? A Beerseba. ¿Y qué sucedió allí? Esa noche el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque estoy contigo. Por amor a Abraham, mi siervo, te bendeciré y haré que tu descendencia sea muy numerosa. Entonces Isaac construyó un altar y adoró al Señor. Allí se estableció y sus siervos abrieron un pozo. Un día Abimelec vino de Gerar para visitar a Isaac. Con él vinieron a Usat, su consejero, y Ficol, comandante de su ejército. ¿A qué han venido? Si me odian y me echaron de su tierra, les preguntó Isaac. Bueno, dijeron ellos, podemos ver claramente que el Señor te está bendiciendo, así que hemos decidido venir a pedirte que hagamos un pacto entre nosotros. O el pacto que haremos contigo bajo juramento es este: prometemos
Prométenos que no nos harás daño, tal como nosotros no te lo hemos causado a ti. Realmente te hemos hecho solamente bien y te despedimos en forma pacífica. Ahora tú cuentas con la bendición del Señor. Verso 32. Ese mismo día los siervos de Isaac vinieron y le dijeron: encontramos agua en el pozo que estábamos abriendo. Pero Isaac le puso a ese pozo el nombre Seba, que significa juramento. Por esta razón aquella ciudad hasta el día de hoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien, solo quiero decirle lo siguiente. Me impacta varias cosas. Berseba fue el mismo lugar donde caminó errante Agar por segunda vez. Solo quiero que entienda eso. Y allí, sin darse cuenta, en medio de su situación, tal vez cegada por su tristeza, tal vez cegada en medio de una situación donde dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Allí Dios le abre los ojos y ¿qué dice? Le muestra un pozo, y a través de ese pozo Dios comienza a cumplir una palabra de preservación para una generación. ¿No le parece curioso que en los dos pozos, en el primero, ¿cómo se llamaba? El de Agar, el Dios que me ve. El segundo le puso quizás no un nombre, pero allí Dios se le manifiesta para cumplir una palabra. Noten eso. En el primer pozo en el que estuvo Agar, Dios le dice: tengo empatía contigo, veo tu necesidad, no soy indiferente, la tengo en cuenta. Vamos a vivir un proceso, regresa a tu casa, eso va a facilitar que lo que yo hoy te prometo se cumpla. Años más tarde, en el tiempo donde Dios iba a cumplir la palabra, ella sale una vez más errante de su casa, al parecer a la deriva, y Dios la encuentra en Berseba. Y allí en Berseba Dios le abre los ojos y le dice: oye, aquí a partir de hoy voy a cumplir un propósito contigo. Quiero poner en paralelo. Isaac, cuando estaba recibiendo a Rebeca en el mismo pozo donde estuvo Agar la primera vez, ¿saben qué experimenta? Lo que Agar también experimentó. Dios vio la necesidad de mi corazón. Dios sabía que necesitaba una esposa como ella. La escritura dice que ella llegó, consoló a su esposo y Dios la usó como un instrumento para comenzar su historia de vida. Luego muere Abraham, empieza la vida de Isaac. Él intenta edificar sobre lo que su papá había edificado. Los filisteos no lo dejan, le cierran los pozos y poco a poco le empiezan a desplazar en medio de un proceso hostil, hasta que por primera vez él llega a un lugar donde ya nadie le friega más la vida. Y él dice: yo a este pozo le voy a llamar un lugar de libertad, donde yo voy a crecer y prosperar. Empieza ese nuevo escenario, y en medio de eso se abre otro pozo, probablemente, amados, el mismo pozo de Berseba, que estaba seco. Y cuando Dios empezó a traer reconciliación y libertad, porque eso es lo que trajo, cuando el rey Abimelech o el descendiente de Abimelech, no sé si es el mismo, si es Abimelech, se acerca a Isaac, le dice: mira, ya no vamos a estar en contienda, Dios lo ha bendecido, nos damos cuenta que usted está creciendo en el propósito de Dios. A partir de ahora tiene libertad para que lo que Dios dijo sobre su vida se cumpla. Y justo en ese momento llegan los criados de Isaac y le dicen: el pozo que estaba aquí, encontramos que no había agua, justo de ahí empezó a brotar agua. El mismo pozo que había encontrado Agar cuando Dios decide retomarla y decirle: ahora voy a cumplir la palabra.
Me gusta mucho la manera gráfica en la que Dios se da a conocer. Porque en el desierto, donde poco llueve, y al parecer solamente hay 2 lluvias en el año, la lluvia temprana y la tardía, no había más. La tierra prometida, si usted lee y estudia un poquito, dependía solamente de 2 lluvias en el año y de cavar pozos o cisternas y cavar y tratar de encontrar agua potable. Le voy a decir algo que me parece lindo. Una de las cosas más desafiantes en cuanto a la fe que Abraham tuvo de Dios, ¿saben qué fue? Desprenderse de la vida que se hacía junto a los ríos. Ustedes recuerdan que Dios le dice a Abraham: sal de Ur, y él toma dirección hacia Aram. ¿Sabe por qué toma esa decisión? Porque bordeaba un río. ¿Qué quiere decir eso? Yo sigo tu voluntad mientras que yo pueda tener al lado mi provisión. Dios, y voy a decir esto, y usted tal vez dirá: uy, pastor, pero Dios no actúa así, de malas. Dios permite que muera su papá, porque mientras que Abraham caminó con su papá, todavía él no aprendía a depender directamente de Dios. Muere su padre y él toma la decisión. Miren, está Ur, sube a Harán. Cuando muere su padre, él se adentra al desierto. En el desierto no hay ríos, solo se iba a depender de la misericordia y la gracia de Dios. Y le voy a decir algo. Usted me dirá: ¿por qué los pozos? Porque Isaac aprendió el estilo de vida de fe de su padre, donde él cavó pozos confiando en la misericordia y la providencia de Dios. Eso es lo lindo de esto. En días de hambre, donde su papá años antes descendió a Egipto, Dios le dice a Isaac: tú no repetirás la historia, tú no descenderás a Egipto, tú enfrentarás esta necesidad dependiendo de mí. Venía de estar en un pozo, de vivir al lado de un pozo que se llamaba el Dios que me ve. ¿Sabe qué significa eso? Yo decido en medio de sequedad seguir dependiendo de Dios, confiando en el Dios que ve mi necesidad. Yo sabe que entiendo que probablemente un día Agar llegó a la casa y habló de su experiencia con Dios. Solo estoy especulando, así es tipo Hollywood. Y un día la sierva Agar le contó al pequeño Isaac: yo un día estuve en ese lugar y experimenté algo extraordinario del Dios que ustedes adoran. Yo, una egipcia, vi la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuánto más usted? ¿Sabe dónde esperó Isaac que Dios obrara a su favor para traerle a la esposa del propósito? En ese lugar. Miente como su papá todos los dientes. Sale de esa situación y va a buscar Berseba. En la traducción significa lugar de juramento. En el mismo lugar donde Dios le dice a Agar: lo que yo dije te lo voy a cumplir. Toma a tu hijo de tu mano, sal de esa situación a que tú estás, donde te consideras perdida. Levántate y ve hacia donde yo te digo. Abre sus ojos y ahí encuentra un pozo. Cuando Isaac llega a ese lugar, amados, desterrado de los 3 intentos o 2 intentos donde él quería comenzar un proyecto de vida y le tapaban. ¿Saben qué representa eso? Aquellos enemigos de tu fe. Cuando tú quieres depender y confiar en el Señor, te dicen: no, pero ¿cómo así? Es que eso es muy difícil. Hasta que él llega a Berseba, al pozo donde Dios hace un juramento y te dice: si yo lo he dicho, no lo haré. Si Dios lo ha hablado, ¿eso no lo hará? Hay 2 contrastes aquí con lo que yo quiero terminar.
Usted y yo estamos en medio de un pozo. Cuando Dios me habló de venir a este lugar, a través de nuestro pastor nos dijo: Dios los va a llevar a un Rehoboth. Este lugar es un Rehoboth, un lugar de libertad para crecer, un lugar donde Dios ha escuchado nuestra necesidad, donde Él ha visto que nos ha costado el proceso, como Agar. Él ha visto nuestra expectativa como la de Isaac. ¿A quién traerá? Usted no se imagina lo que pudo haber sido la incertidumbre de Isaac diciendo: y Elías, ¿a quién sabe que me traigan? ¿Quién sabe qué? Pero Dios fue misericordioso y fiel. Y aún sin quizás mencionar la escritura que Isaac le pidió a Dios: dame una mujer así, así o así, la mujer que Dios le trajo, amados, le brindó consuelo. Y con ella emprendieron ese camino de dependencia al Señor, hasta que Dios los llevó a un Rehoboth, un lugar donde iban a crecer, un lugar donde había libertad para crecer. Pero Dios no los dejó allí, porque cada pozo, ¿saben qué representa? Un nivel mayor de dependencia y comunión con Dios, de entender y conocer a Dios de una manera diferente. Y Dios los lleva a Berseba, y allí en Berseba termina de confirmar: ustedes dependen de mí. Cavaron el pozo y no vieron agua. Ellos pudieron haber pensado: wow, mira, justo en el momento donde ya nadie nos molesta, hubieran podido vivir del recuerdo de los pozos del pasado. Ay, miren ese pozo que sí había agua y nos cerraron. ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos de aquí? Y ellos en medio de esa realidad decidieron permanecer. Y cuando viene Abimelech, le dice: mira, ¿sabes qué? Ya hemos notado que tú eres un bendecido. Ya hemos notado que Dios está contigo. Y justo cuando viene ese mensaje, que yo creo que para Isaac, ¿saben qué fue? Un aliciente. Porque Abimelech, ¿sabe con quién llega? Con el general de su ejército. Yo creo que cuando Isaac los ve, dice: otra vez me van a cerrar el pozo. Y ahí le dice: mire, venimos a hacer paz con ustedes. Vemos la bendición y el respaldo de Dios en su vida. Y en ese momento llegan los criados y le dicen: Isaac, hay agua en el pozo. Dios fue fiel y misericordioso una vez más. Yo veo la fe de un hombre que perseveró. En el primer pozo que le taparon, él pudo claudicar, y como su papá irse a Egipto a buscar provisión, pero él permaneció en la tierra. ¿Saben por qué? Porque él apreció su heredad en Dios y sabía lo que él representaba. Dios no va a avergonzar la fe de aquellos que le creen. Y Dios va a llenar tu pozo. Y te lo digo en el nombre de Jesús. Tal vez lo has cavado, te has esforzado y no has visto nada, pero Dios está probando también tu corazón, y Dios va a abrir tu pozo. Porque hay dos cosas que Dios reveló aquí: yo te oigo, pero yo también soy veraz y cumplo lo que prometo. ¿Usted entendió el mensaje de esta mañana? ¿Ven? ¿Se enredó? Póngase en pie. Por eso decidí leerlo en esta versión, porque es una versión muy sencilla de entender. Y si no lo hubiera leído aquí, me hubiera complicado. Tomen la mano del que está a su lado y vamos a orar al Señor. Hoy Dios le dice a algunos: vuélvete a tu proceso y vívelo. Sujétate, porque Dios va a lograr muchas cosas a través de eso. Entre el primer y el segundo pozo, hablando de los pozos que encontró Agar, hay un proceso en el corazón. ¿Bien? Porque en el primer pozo Agar no conocía a Dios, en el segundo ya conocía a Dios. En el primer pozo no había fe, porque ella no entendía cómo operaba el propósito y la palabra de Dios hacia una vida. En el segundo
cuando Dios le dice: eso que dejaste morir, tómalo y levántalo, porque desde aquí voy a abrir un pozo para tu subsistencia. Quiere decir que Dios estaba contando con la fe de Agar. Amén. Y miren el caso de Isaac. Chicos, yo le digo a los solteros: confíen en Dios, esperen en Dios, porque Dios escoge de una manera correcta. Lo más lindo sería que lo que Dios te trae te trajera consuelo, y no lo que tú escoges que te trajera amargura y dolor. Y tú establece tu relación con Dios en el lugar donde Él te ha prometido que Dios cumpla. Padre, yo te doy gracias por esta palabra tan sencilla. Anoche me dijiste: vas a predicar sobre esto. Y te hablo de mi parte. Gracias por llenar este pozo. Este es nuestro Rehoboth, el lugar de libertad. Lo hemos visto. El lugar donde hemos crecido. El lugar donde hemos podido hacerlo sin que nadie nos estorbe y nos limite, aún ni siquiera nosotros mismos. Pero no es el lugar donde nos quieres dejar, espiritualmente hablando, aún físicamente. Nos llevarás a otros pozos, a otros niveles de mayor fe y dependencia. Y así me dice el Señor: este pozo solamente es una preparación para pozos nuevos que ustedes mismos abrirán, y se esforzarán por abrirlos. Y muchos les dirán: ¿por qué cavan en medio del desierto? Pero en sus corazones sabrán que yo llenaré ese pozo, porque los llevo a un mayor nivel de dependencia, me dice el Señor. Un nivel mayor de fe y confianza. Y ya no vivirán más de pozos del pasado ni pozos que otros abrieron. Aún voy a forzar, me dice el Señor. Cuando este pozo ya no sea el lugar desde donde quiero bendecirlos y sostenerlos, voy a hacer que se cierre para empujarlos y llevarlos a dar pasos hacia otros pozos. Pero verán mi gloria. Y el Señor me dice: y los visitaré con la lluvia temprana y tardía, y ustedes verán mi misericordia. No solo dirán: Dios me escuchó. En este tiempo ustedes dicen: Dios me escuchó, y Dios ha quitado el impedimento para que podamos crecer. Un día dirán: Dios es veraz y cumple su promesa. Gracias, Señor. Gracias, porque es tu fidelidad la que nos sostiene y la que nos ayuda a mantenernos en pie. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dele un aplauso al Señor Jesús.